El día de hoy vamos a tocar lo que es el reglamento sobre las juntas que se tienen que establecer dentro de la superintendencia de compañías. Doctor, perdón que le interrumpa. Sí, Las dígame. clases anteriores sí las van a pasar porque yo la primera clase no asistí. Sí, Quisiera. de eso no se preocupen. Justamente en la página eh, de, en la página de la plataforma que ya establecieron justamente, de Soluciones Company, allí se establece todo lo que son las clases pregrabadas y también el material que yo he impartido dentro de estas dos primeras clases. Así que en ese modo Doctor, no se olviden que todo está completamente grabado. no sé si se me escucha. Sí, dígame. Muy buenas noches con todos. Una cuestión, ¿en qué apartado se encuentra todo el material como el Excel que nos explicó el día lunes y todo eso? Tengo entendido que dentro de la plataforma ustedes ingresan allí y ya les sale todo lo que es la documentación. Obviamente, las que he impartido el día lunes y día martes aún no les van a salir porque justamente quiero acabar la clase y comparto todo lo que es el material. Entonces, tal vez Ah, por eso no sale ningún tipo una de vez documento. terminado entonces todo el curso, se subiría todos esos documentos a la Sí. aula virtual. Aprovechemos que estamos aquí para poder indicarles cuál va a ser todo el material. Por ejemplo, el primer día mencionamos sobre todo lo que tiene que ser la constitución de compañías, está todo lo que es, lo que es el requisito de las compañías, el manual de usuario. Pero esto es para la operabilidad con respecto a la, a la compañía de seguridad privada. Aquí está toda la guía para poder sacar los permisos. También va a estar lo que es la constitución de compañías, todo el material que se le ha dado, desde el código CIU, el editor de compañías, la información necesaria, el documento que yo justamente manipulé, algo sencillo para poder recabar los datos de los socios. Las diapositivas también impartidas durante estas capacitaciones, junto con la ley de compañías que está la última actualización, que es el 27 de marzo de este año, y el manual de las constituciones. Todo va a estar completamente subido en el sistema. De eso no se vayan a preocupar. Como les menciono, el día de hoy vamos a hablar todo lo que es reglamento sobre las juntas. Y igualmente todo esto se va a hacer subido en el sistema. De eso no se preocupen. Perdón, pero tendrían que indicarnos exactamente mediante correo para entrar al sistema que usted dice que yo desconozco cuál es. Entonces, sí necesitaríamos ayuda en ese sentido, que nos envíen por correo el link donde podemos ingresar. Gracias. Sí, no se preocupe. Justamente por aquí hay lo que es un monitor de lo que de, segu- de soluciones jurídicas. Él les va a dar información de cómo poder llegar a acceder a toda esa información. De eso no se vayan a preocupar. Doctor, buenas noches, disculpe. Yo estuve tratando de revisar el material, pero hay una parte donde dice documentos, pero dice que luego que finalice el curso van a subir. No sé si estoy equivocado, doctor. Bien, acordaránse que este curso está dividido en dos partes. La primera que viene a ser sobre la constitución de compañías y la segunda que vendría a ser lo que es el registro de marcas. Por ejemplo, con mi parte trabajan todo lo que es la constitución de compañías en el ámbito societario. Conmigo trabajarán prácticamente hasta el día de hoy. El día de mañana trabajarán con la doctora para poder embarcarse a todo lo que es el registro de las marcas. Entonces, por mi parte, el día de hoy acabo en este día y yo les subo toda la información y ya les va a comenzar a salir todo lo que son mis documentos que he impartido hasta el día de hoy. Gracias por la información, doctor. Ya listo. Como les comentaba, prácticamente este es mi último día que tengo con la oportunidad de poder compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la atención y por mi parte puedo ver que las clases han sido de su aprecio en ese sentido, porque sí han habido justamente la curiosidad por parte de ustedes y siempre han estado lleno de preguntas, es incluso que nos ha faltado el tiempo. En ese sentido voy a tratar de ser también un poquito rápido, ya que tengo entendido que querían topar el tema de las distribución de las compañías. Voy a darlo un poquito más ligero porque no puedo involucrarme mucho en eso, ya que en sí la clase es sobre reglamentos sobre las juntas. ¿Ya? Bueno, voy a comenzar. Así que no hay más preguntas, voy a comenzar entonces con la clase. Muy bien. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que los reglamentos de la sociedad, los reglamentos de las juntas de las compañías, está basado justamente en el reglamento sobre las juntas generales o asamblea general de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónima, incomodita por acciones de economía mixta y sociedades por acciones simplificadas.
hay un reglamento que especifica cómo se tienen que llevar este tipo de documentos, cómo se los tienen que llevar, cómo se tiene que realizar la junta, qué es lo que tienen que tener en la convocatoria, cómo se realiza la convocatoria. Hay un reglamento específico para eso, que también va a estar inverso en todos los documentos que van a estar en el curso. Aparte, yo también que tenemos que basarnos en lo que menciona la ley de compañías. Ahora, ¿qué son las juntas generales o asambleas? Deben tener en cuenta que esas juntas generales son el órgano máximo para poder tomar una decisión dentro de una compañía. Recuerden que el administrador, a pesar de que es la persona representante legal, se rige por sus socios o por sus accionistas. El gerente general no puede tomar una acción o una decisión sin haber tenido la consultamiento o la consulta, perdón, de los miembros de dicha compañía, algo que tengan bastante en cuenta. Por ejemplo, en las compañías limitadas se le llama Junta General de Socios, es la nomenclatura correcta. En las compañías de sociedad anónima y las compañías de sociedad anónima se les considera Junta General de Accionistas. Eso para que tengamos en cuenta. Entonces, para compañías limitadas es Junta General de Socios. Para sociedad anónima son Junta General de Accionistas. Y para las compañías SAS se le llama Asamblea General de Accionistas. Cambia completamente el nombre. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estas juntas generales o en esas asambleas generales? Simplemente se deciden sobre las reformas, sobre los estatutos de la compañía, sobre la remoción de administradores, sobre alguna decisión que se tenga que tomar dentro de la compañía en sí. Ahora, ¿cómo se realiza lo que es la convocatoria? Este se realiza en base al artículo 119 para las compañías limitadas y en base al 236 de las compañías sociedad anónima. Y también basado en lo que es en el reglamento que ya le estaba mencionando. Allí, ¿qué es lo que nos indica? Primeramente, que la convocatoria tiene que ser firmada por el representante legal o del administrador debidamente autorizado. Al momento que ustedes crean la compañía, le dan la facultad al administrador para que pueda realizar este tipo de convocatorias. Ahora, cuando por algún motivo ustedes tienen un cliente nuevo en el cual ustedes no formaron su compañía y esta persona no tienen conocimiento de cómo realizan estas convocatorias, tenemos que basarnos en lo que son los estatutos de esta compañía, puesto que en estos estatutos tiene estabilizado, tiene prácticamente marcado quién va a ser la persona que realice este tipo de convocatorias. Actualmente lo ponen como el gerente general con respecto a las SAS, pero en compañías anteriores se estaba realizando, por ejemplo, ponían que el administrador, perdón, ponían que el presidente sea la persona que convoque a las prácticamente a estas juntas. Entonces, yo lo que siempre aconsejo cuando vayan a realizar este tipo de convocatorias, este tipo de actas, lo primero que tienen que basarse es en el estatuto de la compañía. Seguido de ello, van a corroborar la información con respecto al reglamento y a la ley de compañías. Pero lo principal tiene que ser el estatuto que rige cada compañía. Por ejemplo, hay acciones o hay compañías que ponen el término mínimo de 8 días. Está completamente legalizado eso. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro de la ley de compañías el tener esa facultad de poder ampliar el término para poder convocar a las juntas de accionistas o la asamblea de accionistas. Pero por lo general saben ser 5 días. Si no han modificado en ese sentido, saben ser 5 días. Ahora, hay compañías, como les mencioné, que ya están cotizando lo que es en la bolsa de valores. Para ello, tienen que ser con un monto mínimo de 21 días para hacer desde la convocatoria hasta el día en que se tenga que celebrar lo que es la junta. Ahora, tengo que tener en cuenta que actualmente se puede registrar lo que son los correos de los socios y se puede realizar lo que es la convocatoria por medio de notificación, es decir, por medio de un correo electrónico. Aparte de ello, el reglamento también nos menciona. Solamente una pregunta al respecto. ¿Se puede realizar la convocatoria a través de correos electrónicos siempre y cuando en el estatuto social lo establezca así? Porque si no está dentro del estatuto social, pues efectivamente se tendría que hacer las publicaciones en la prensa, ¿verdad? Sí, justamente ese punto iba a topar ahorita. Bueno, continúo. Efectivamente, cuando son compañías SaaS, directamente son con correos electrónicos. Obviamente, la ley de compañías le faculta otros medios de poder realizar las convocatorias. Como les mencionaba, puede ser a través de redes sociales, a través de la prensa, como se hacía anteriormente, o incluso desde el medio web. Ahora, existe otro tipo de mecanismo como puede ser la notificación por medio de llamada. Esta, a pesar de que sirve como medio de comunicación, no se la toma en cuenta como un medio para poder haber sido notificado directamente.
prácticamente es nula, pero sirve más o menos como para poder tener otro tipo de pronunciamiento hacia los socios. ¿Ya? Ahora, hay compañías que han sido anteriormente creadas y sí se registra que deben ser debidamente notificadas de manera personal o a su vez de manera por la prensa. Entonces, en ese sentido sí tenemos que arreglarnos. Por eso yo siempre vuelvo y repito, de que tenemos que basarnos en lo que es lo que menciona el estatuto. ¿Quién convoca el estatuto? ¿Quién convoca a la junta? ¿Cómo realizan la junta? ¿Quién conlleva lo que es la representación de la junta? ¿Cómo se realiza este tipo de convocatorias? Entonces, todo es basado en el estatuto. Si el estatuto es algo simple como en las compañías SAS de forma estándar, no hay ningún tipo de inconveniente. Nos basamos en lo que ya se conoce por ley, en ese sentido. Ahora, hay compañías que actualmente siguen convocando por la prensa, pero a través de las nuevas reformas ya podemos hacer la actualización y poder notificarlos por medio de correo electrónico siempre y cuando se haya hecho lo que es la última convocatoria por prensa, se llega a la junta en el cual se solicita todo lo que son las notificaciones, los correos de los socios para poder a partir de ese momento realizar lo que son las convocatorias mediante correo electrónico. Algo que pueden hacer en caso que ya no, para que no tengan que realizar las convocatorias por la prensa en las compañías que han sido anteriormente creadas. Eso por una parte. Ahora, seguido, ¿qué es lo que debe contener la convocatoria? Debe tener obviamente lo que es el nombre de la compañía, el lugar, la fecha y la hora en donde se va a realizar este tipo de juntas. Si es que se la va a realizar de manera presencial o si se va a realizar de manera digital. Si se lo va a realizar de manera digital, tienen que prácticamente realizarlo desde el día en que realizan la convocatoria hasta la fecha, ya tienen que tener programado lo que es, por ejemplo, por Meet, por Zoom, o ese tipo de reuniones. Y en ese sentido nos favorece mucho porque podemos grabar lo que son las convocatorias y nos facilita mucho con el material a futuro. Ahora, ¿qué más debe tener lo que es esta convocatoria? Un orden exacto de qué es lo que van a llevar dentro de esta convocatoria. Y les voy a hablar un poquito más de ejemplos prácticos para no irnos confundiendo. Por ejemplo, es la que yo tengo en ese sentido, es un ejemplo. Lo que les mencionaba, la fecha, la convocatoria, en este caso, como es una compañía SAS, es a la Asamblea de Accionistas, en este caso es de carácter extraordinario, ya les voy a dar la indicación de las asambleas ordinarias, extraordinarias o universales. Listo. Por ejemplo, en este sentido de aquí ya se puede fijar lo que hay un error. ¿Por qué? Porque pongo que es una compañía limitada, sin embargo yo le pongo asamblea de accionistas, algo que estén dando en cuenta que en ese sentido está mal. ¿Por qué? Porque tiene que ser junta de socios. ¿Listo? Ahora, continuamos nuevamente. De conformidad a lo pertinente en la disposición de la ley de compañías y en la norma estatutaria, aquí yo revisé lo que es el estatuto y se menciona que las convocatorias y las asambleas van a ser realizadas en el artículo 16 de este estatuto. De lo siguiente, se convoca a los señores socios de la compañía tal a realizar la Junta General Extraordinaria de Socios de carácter universal en que tendrá lugar, indico prácticamente la fecha en que se va a realizar. Por ejemplo, de la fecha del 19 de marzo y yo la convoqué el 10 de marzo. Prácticamente hay 8 días de diferencia para poder realizarlo. ¿Por qué digo 8 días? Porque el día 10 no se lo toma en cuenta. Entonces se comenzaría a contar a partir del día 11. Hasta el 19 son prácticamente 8 días. Manifiesto lo que es la hora en que se va a realizar y el lugar donde se tiene que realizar la compañía, o perdón, donde se tiene que realizar esta junta. Y en este caso, ¿cuál va a ser la orden del día? Simplemente la autorización para poder renombrar a un socio. Ya les voy a mostrar otro tipo de convocatorias. Como les mencionaba, tiene que firmar la persona encargada de poder realizar la convocatoria. En este caso, solo es el presidente, aquel que tiene la facultad de poder realizar la convocatoria. Y en este caso, como es una notificación personal, se pone el nombre de todos los socios. ¿Por qué? Para que en esta parte ellos vayan a firmar tranquilamente. En este sentido. Doctor, y en el caso de que se notifique por un medio por correo electrónico, es decir, a los socios, ¿cómo Ya, podemos llevar? listo, en ese sentido, la constancia y la notificación es un print de pantalla en donde se verifique el correo principal y que se ha enviado a todos los socios. Ese print de pantalla va a ser el esencial. Esa va a ser la justificación con la cual fue debidamente convocado cada uno de los socios por medio de correo electrónico. Ya, listo, gracias. Ya, listo. Continúo. Doctor, una pregunta. Como ahora Sí. se utiliza bastante el sistema
de WhatsApp, si manda la convocatoria por ese medio al grupo, Ya, digamos, de una compañía, ¿tendría validez o no? tendría validez siempre y cuando lo pusieron dentro de los estatutos, como otra forma de poder tener una notificación. Si no está dentro de los estatutos, prácticamente viene a ser una comunicación inválida. Solamente, como quien dijo, pusieron en conocimiento, pero no tiene una validez legal para poder que ser notificado o ser certificado como una notificación directa a los socios. Entonces, como le Disculpe, digo, una situación más. Yo tuve un inconveniente con una compañía que está para que publique en la prensa todavía con 8 días de anticipación, pero la gerente había mandado faltando 3 días solamente al grupo WhatsApp, no notificó por correo a ninguno de los accionistas, sino mandó un grupo de WhatsApp, pero faltando 3 días para la junta. ya ve, por ejemplo, eso está completamente mal porque no se tiene que realizar. Por ejemplo, esa convocatoria es nula. Por lo tanto, también el acta que realizaron también viene a ser nula. Por lo tanto, las decisiones que tomaron dentro de esa junta no sirven prácticamente. ¿Por qué? Porque no se siguió el orden legal. Si por algún motivos las decisiones que tomaron dentro de esa junta le vienen a afectar a algún socio, el socio simplemente tiene que coger, notificar a la superintendencia de compañías, exigir lo que es la convocatoria debidamente notificada junto con la resolución efectuada por el acta y la super de compañía se pone en contacto con el gerente y el gerente tiene que hacer llegar esta información. Si es que no le hace llegar, o bien multa para la compañía, llamado de atención para el gerente general y se procede a la nulidad de dicha acta. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿puedo hablar? Sí, dígame, está hablando ya. Doctor, disculpe, tal vez, pero si la convocatoria la hacen por WhatsApp, pero la hacen a través de firma electrónica, la ley de comercio electrónico dice que cualquier documento firmado electrónicamente tiene la validez como si estuviera firmado físicamente. Entonces, si es que se envía por este medio y el documento fue firmado electrónicamente, tal vez tiene validez. Como les mencioné, la notificación por WhatsApp tiene validez siempre y cuando esté dentro de los estatutos de la compañía. Si en el estatuto de la compañía menciona que la convocatoria se puede realizar solo por correo electrónico, hay que apegarse a esa razón, solo por correo electrónico. Entonces, es para que estén dando cuenta una de las deficiencias que tiene, por ejemplo, en compañías SaaS, lo que es este documento prácticamente, o estos estatutos que son estándar, son muy simples. Entonces ahí ya ustedes pueden comenzar a introducir lo que es una minuta propia, pero un documento propio, para comenzar a trabajar y poner ese tipo de situaciones o ese tipo de convocatorias. Como les digo, si no está dentro del estatuto, prácticamente no tiene validez. Por más de que sea basado en un documento electrónico, no tiene validez. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de los estatutos la forma de poder convocar a las juntas. Mm. Ya, eso que tengan conocimiento, mis temas doctores. Bueno, más bien una duda. Por ejemplo, si en el estatuto consta que las notificaciones serán vía mail, vía WhatsApp, vía telefónica, por llamada, etcétera, ¿se debe necesariamente utilizar todos esos medios o es válido, por ejemplo, que se notifique, me imagino, por WhatsApp? Verán, para que tenga mayor peso, si ya está dentro de los estatutos que se puede realizar mediante WhatsApp, pueden hacerlo. Pero para que tenga mayor peso la convocatoria y que diga una persona, no, es que yo no vi WhatsApp, que tanta cosa, es mejor tener una certificación por medio de un correo electrónico. Y entonces envían lo que es el correo electrónico, toman el print de pantalla de que se envió el correo de forma correcta y que no tuvo ningún tipo de rebote, y tranquilamente ya tienen incluso una doble validez, que sería lo que es el WhatsApp y sería lo que es el correo electrónico. Así por ahí motivos vengan a decir que sí, que a otra persona se le perdió el celular y que por tanto no recibió la convocatoria, entonces ya genera un tipo de conflicto. Pero sin embargo tienen lo que es la notificación por medio de correo electrónico. Ah, ya listo, Entonces, muchas gracias. En tal caso sería más válida, por mientras, así decirlo. claro, Gracias. mientras más formas de notificación tienen para poder concretar o poder convocar, mucho más práctico sería en ese sentido. Ya, listo. Entonces continúo. Ahora, mm, hay socios que no quieren ser convocados. Hay socios que, digamos, por algún motivo se enojaron con la compañía y no quieren saber prácticamente nada de la compañía. Ellos pueden solicitar lo que es la renuncia o pueden solicitar que no se los convoque a este tipo de juntas. Sin embargo, ellos expresan directamente por medio de un oficio por escrito que no quieren ser convocados a las reuniones.
¿Qué es lo que ocurre con las acciones de este socio? Simplemente se las computan, se las logra concretar y se las apega junto con la decisión del voto mayoritario. Por ejemplo, si yo quiero realizar un nuevo nombramiento y tengo un 50-50, ¿ya? Pero en ese caso, como es una persona que no asistió, que sería 25%, entonces tendría 50% a que sí, 25% a que no. Y como yo renuncié, mi 25% se traslada a la persona que prácticamente tiene la mayor parte de votos. Entonces ya no tendrían el 50% de las acciones para poder cambiar al gerente, sino tendrían un 75% de acciones. ¿Por qué? Porque yo renuncié al ser convocado. Algo para que tengan en cuenta en ese sentido. Puede ser, doctor, que solamente envíe el oficio que no quiere ser convocado en estas juntas, en una sola junta. Sí, pueden hacerlo con una sola junta o pueden manifestar que para el resto de juntas no quiere ser debidamente convocado. Ya Doctor, queda a pero disposición del juez. doctor, ese traspaso de acciones en cuanto al peso decisorio en las juntas, ¿va para cualquier tipo de decisión o resolución que tome la junta? Sí, es ante cualquier tipo de decisión. ¿Por qué? Porque al yo haber renunciado a ser convocado, se presume que estoy de acuerdo con todas las cosas que están dentro de la compañía. Y por lo tanto, mi porcentaje de lo que yo tuve que haber votado se va a la mayoría de la decisión del voto. No es de ¿Y que qué mi voto pasa? se anula o de que mi voto no se lo tome en cuenta, sino que se suma a lo que ya está tomado en la mayoría del resto de decisiones. ¿Y qué pasa Pero cuando sería, un socio básicamente se tiene desconocimiento de su paradero y no se puede notificarlo? Ya, por ejemplo, en ese tipo de situaciones tienen que apegarse al estatuto. Si dice que se lo tiene que realizar por prensa, se lo realiza por prensa. Si es que la persona ya dio un correo electrónico y fue debidamente comunicado, él se toma en cuenta como ausente a la convocatoria. Y si, por ejemplo, es una junta universal, que es prácticamente del 100% de los socios, tendrían que realizar nuevamente una convocatoria. Y en la segunda convocatoria se manifiesta que realizaron una convocatoria anterior y que por algún motivo el socio tal no se presentó y se realiza la segunda convocatoria. Y esa convocatoria puede ser debidamente instalada. ¿Por qué? Porque simplemente tendría que estar el 50% más uno para poder tomar algún tipo de decisión. Entonces, la ausencia de un socio no invalida el acta en sí, en segunda instancia. En la primera convocatoria se deja sin efecto porque no estuvieron todos, dependiendo del tipo de junta que van a realizar. Y en segunda convocatoria se puede instalar con las personas que estén debidamente presentes. Y en la segunda convocatoria básicamente solo los presentes se constataría como el 100% del capital social o... Prácticamente. Lo que sí, al momento de realizar el acta, tienen que mencionar cuántas acciones, cuántos socios están presentes y cuánto acción o porcentaje de la compañía estaría presente en este momento. Pero la importancia es que ustedes tengan constancia de que ya realizaron la primera convocatoria y que no se presentó dicho socio, sino que existe una segunda convocatoria y se presenta y se le realiza prácticamente con los que estén ahí presentes. Doctor, una consulta. Una compañía tiene dos socios. En la primera convocatoria, uno de los socios no asiste. En la segunda convocatoria tampoco asiste. Cada uno es dueño del 50% de las participaciones. En tercera convocatoria, ¿se puede decidir respecto a todos los puntos a tratar o no? No necesariamente, porque basta con la segunda convocatoria que se haga constar que un socio no asistió a la primera y en esa segunda ya puede instalar a esa persona tranquilamente solito. ¿Por qué? Porque ya está ¿Puede representando. decidir? Sí, y ya puede decidir, porque la otra persona se lo convocó dos veces y aún así no asiste, entonces la otra persona puede realizar tranquilamente la decisión y se puede tomar en cuenta la palabra de este señor. En caso de incumplimiento de las decisiones adoptadas en la asamblea por uno de los socios, ¿qué acciones se puede seguir? Ya, en ese caso podría ser mediante tres formas, por así mencionar, pero obviamente esto es dentro de la compañía, no está tan legalizado como digamos. La primera que sería simplemente un llamado de atención verbal, segundo que sería una amonestación por escrito, un llamado de atención por escrito, y la tercera si es que sigue rehusándose a asistir a las sesiones o que no cumple con lo que ustedes decidieron en ese momento en la asamblea que fue debidamente convocado, se puede llegar hasta incluso a la exclusión del socio. Por eso es que yo le decía el día de ayer que es bastante importante que tengan ya la compañía realizada y antes que comiencen a generar algún tipo de problemas,
puedan firmar lo que es un acuerdo, porque siempre se van a presentar algún tipo de inconformidad por parte de los socios con respecto a llevarse las riendas dentro de una compañía, porque uno va a querer Pero, hacer más, otro va a querer hacer menos y este tipo de situaciones. pero claro, estamos hablando de la única personería jurídica que me da el derecho a exclusión, es la SAS, ¿verdad? Porque en la limitada yo no puedo excluir. Sí, de hecho, justamente Claro. en cualquier tipo de compañía usted puede excluir un socio. Una compañía limitada, una compañía de sociedad anónima y también las SAS. En cualquier tipo de compañía puede excluir los socios siempre y cuando se cumplan los causales de exclusión. Por ejemplo, la falta de el no asistir a las juntas convocadas es un causal de expulsión del socio. Comprendo. Y, por ejemplo, en caso de exclusión, ¿qué pasaría con los activos y pasivos de ese socio que va a ser excluido? Ya verán. Por ejemplo, en el caso que usted me está poniendo que son dos personas, el uno puso $1,000 y el otro puso también $1,000, una compañía de $2,000. Al momento de ser excluido al socio, se le tiene que hacer un recuento de los pasivos que tenga esta persona. Si, por ejemplo, por algún motivo el socio que tiene 1,000 acciones está debiendo que se haga algún tipo de préstamo a nombre de la compañía a favor suyo, obviamente, y no pagó lo que son las cuotas, tiene algún tipo de multa que se estableció y al final de cuentas tiene como alrededor de unos $800 en pasivos. ¿Qué es lo que hace la compañía en ese momento de la discusión? Se procede a cancelarle los $200 restantes, una vez ya hecho el descuento de todos los pasivos que tiene este socio. Entonces, como le digo, hacen un recuento entre el dinero que le tienen que entregar y el dinero que él debe y lo entregan lo restante. Ahora, Ya, una, algo que deben tener bastante en cuenta, de que no por haber tenido la compañía, en este caso que lo pongo de $2,000, si es que él solamente pagó $100 de las acciones, no es que se le tenga que pagar los $1,000 de sus acciones, sino simplemente el capital pagado, que él obviamente va a la palabra detrás, porque él ya pagó y que canceló a la compañía. Entonces, en ese ya, sentido. ya, si por ejemplo se suscribió a $1,000, como pusimos en el ejemplo, y se pagó los $1,000, sin embargo, conocemos que probablemente en un giro del negocio $2,000 es insuficiente para tener un giro del negocio y tienen un pasivo de $10,000. eh, ¿Cómo se podría hacer eso? Claro que nosotros entendemos que en el caso de las compañías limitadas, solamente el socio puede responder por las hasta el monto de sus participaciones, pero en el caso de que tengan más deudas que los propios activos, ¿cómo se podría solucionar estos temas? Ya, debe tener en cuenta, como usted mismo lo dijo, el socio es solidariamente responsable hasta el monto de sus acciones o hasta el monto de sus participaciones. Solamente que la deuda o el pasivo esté a nombre del socio que salió, él tendría que hacerse cargo. Mientras tanto, se asume que la deuda la tiene la compañía en sí, no la tiene el socio que salió. Entonces, eso va a tener en cuenta. Si al momento que salen, este socio se menciona que de los $10,000, él tiene que pagar $1,000 con respecto a sus acciones. No se le entregaría nada, pero ya tendrían esos $1,000 saneados, por así decirlo, dentro de la compañía. Y la compañía asume el resto del pasivo, en este caso los $9,000. Legalmente, prácticamente se puede decir que esto es de manera legal. ¿Por qué? Porque para eso sirven las compañías, el poder proteger el patrimonio personal de cada persona. Entonces yo soy solidariamente responsable hasta el monto de mis acciones. De ahí no me pueden exigir más de lo que yo no tengo o de lo que soy solidariamente responsable. En la primera clase que tuvimos, usted había hablado sobre el velo societario. Respecto a ese Ujú. tema, ¿cómo se podría exigir que efectivamente se cumplan las deudas que tiene obviamente la compañía? Y si la compañía no tiene, tiene que trasladarse a los socios. Obviamente, pero para hacer el levantamiento de los societarios se tiene que realizar la respectiva demanda o la respectiva denuncia. Se tiene que verificar que hubo algún tipo de delito o se tiene que tener una sentencia ejecutoriada sobre la deuda que mantiene el socio o sobre el acto de incumplimiento y se pueda vulnerar. Pero si ustedes se van por ese modo, tienen que tener en cuenta que para poder levantar el velo societario prácticamente van a eliminar la compañía. Entonces, es algo que pueden revisarlo y no solamente se va a abrir sobre el socio en sí, sino se abren sobre todos. Al menos que esta persona haya cometido un delito
y se haya beneficiado completamente él solito y se haya una sentencia sobre eso, allí sí se puede aplicar solamente sobre esa persona. Mientras tanto, se aplica sobre todos los socios, porque el velo societario no es individual, es a nivel general de los socios. Muchas gracias, doctor. Listo. Estimado Folgor, ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y compañeros. Doctor, yo tengo una consulta. claro, En el caso de un socio, un accionista, además de ser accionista, él es empleado de la empresa y aprovechándose de su cargo, él ha estado lucrándose de ciertas facturas, pero al no tener un reglamento, no se lo pudo expulsar ni sacar de la empresa. ¿Qué acción más se puede tomar adicional para pues, sancionar a este socio o a este accionista? aunque no tenga un reglamento establecido, dense cuenta que el apropiarse del dinero que le pertenece a la compañía es un daño directo a la compañía, y eso sí es un motivo de expulsión. En este caso tuvieron que haberse ido por otro tipo de causal, no tuvieron que haberse ido por el causal de que no tienen un reglamento establecido, porque él ya está causando un daño directo a la compañía. Eso sí está dentro de uno de los causales de expulsión. Ok, lo que se hizo es un acuerdo de pago porque, como usted sabe, ir a un tema judicial es bastante largo y costoso a la final. De pronto no suplía el costo de lo que él tomó de Estaba la empresa. debiendo. Se hizo un acuerdo de pago, pero él sigue siendo socio. Claro, en ese sentido, pues es tomar una buena decisión, ya que lo que uno necesita es que se devuelva a la compañía. Obviamente, a través de juicios, tanta cosa, se demora hartísimo y al final muchas de las veces ni siquiera se logra recuperar el dinero. Entonces, ahí tienen que ustedes verificar el costo-beneficio. Si es más prudente demandarlo y pasar tantos años de litigio y prácticamente declarar insolvente y no recuperar nada, o en su caso llegar a un acuerdo para que mensualmente me vaya cancelando y vaya recuperando el dinero que me dio. Ok, Entonces, ahí tiene que meterle un poco de mediación, como saben decir en ese sentido. exactamente, se lo hizo a través de mediación adicional. Claro, es como sabe decir, Adicional, es como ese dicho que dice, más vale un mal arreglo que 100 años de litigio. así es. Ya, doctor, Exacto. adicional tengo otra consulta. Una junta directiva, ¿qué función tiene o qué repercusión puede tener con el directorio como tal, con la empresa, con los administradores, en este caso, el presidente y el gerente, y adicional un directorio en la misma empresa? A ver, dentro de la junta directiva, son prácticamente tendrían que ser el órgano regulador, pero que al final quien toma en cuenta es la Asamblea General o la Junta General. En ese sentido, el resto de directivas vendrían a ser como un ente de control. Hasta incluso dentro de la toma de decisiones, ellos no pueden votar en lo que es en las juntas de generales. Simplemente se tienden a escuchar y tratan de regir que vaya todo por lo correcto. Pero quien al final tiene el voto de decisión es la Junta General, no la Junta Directiva. La Junta Directiva puede poner, puede hacerles algún tipo de complejidad, pero en sí quien toma decisión es la Junta General. Ah, ok, y si el gerente toma sus decisiones de acuerdo a su estatuto, que tiene unas atribuciones, eso es Claro, correcto. Iván no sí, le pero puede emitir debe nada tener de en eso. cuenta que, claro, debe tener en cuenta que el gerente tiene que hacer lo que digan los socios. Que solamente es la persona que está a cargo, que está al frente, pero se hace lo que digan los socios. Ok, Doctor, esa aclarado. parte hace referencia de que o sea, el gerente y el presidente, ellos no votan dentro de una junta. Si es que ellos son socios, tienen el derecho al voto. Si no son socios, no tienen derecho al voto. Ah, ya. Pero como Claro, dicen, pueden ser personas externas, también pueden ser gerente o presidente, ¿verdad? exacto. Entonces, eso deben tener bastante en cuenta, de que solamente los socios pueden votar dentro de lo que es dentro de las juntas generales. Si es que un presidente no o un gerente no son socios, no tienen ningún tipo de derecho a voto. Ellos simplemente tienen que cumplir su facultad. Por ejemplo, que el presidente es el que realiza la convocatoria y el gerente es aquel que mantiene la formalidad dentro del acta. Entonces, en ese sentido, tienen que manejarse. Bueno, continúo. Gracias, doctor. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para poder tener la instalación de este quórum, que son prácticamente los socios dentro de esta compañía? Deben tener en cuenta que el quórum se puede realizar por el capital social y el capital pagado. El ejemplo que pusimos hace un rato de que la persona tenía $1,000 como acciones, pero sin embargo pagó solamente 100 acciones. Entonces, el capital
de esta compañía tendría que ser los $1,000 que pagó el otro socio y los $100 que pagó este otro socio. Entonces, el capital pagado de esta convocatoria o de esta acta va a ser de $1,100, es decir, 1,100 acciones o 1,100 votos. Y ahí sí, prácticamente la persona que no pagó tendría solamente la cantidad de 100 votos, más no 1,000 votos como tendría en un comicio. ¿Por qué? Porque tiene que ser acorde al capital pagado. Entonces, dependiendo cómo le quieren llevar en ese sentido la convocatoria y en cómo quieren poder instalar el acta en ese momento o la junta. Entonces, espero no haberlo confundido mucho. Pero en este caso, deben tener en cuenta que las personas tienen el derecho a voto no como un solo voto con una sola persona, sino con el número o el capital de acciones o participaciones que tienen. Eso deben tener en cuenta. En el ejemplo que les pongo, que son $2,000, que son 2,000 acciones. Si el uno pagó $1,000, ya tiene 1,000 votos. Y si el otro pagó 100 acciones o pagó $500, que serían prácticamente 500 votos. Entonces, de los $2,000 que tuvo que haber tenido, solo van a tener 1,500 votos entre los dos. Más o menos en ese sentido quiero que vayan poniendo como ejemplos y que vayan manejando. Ahora, con respecto a la compañía limitada, la base es el capital social, es decir, el 100% de las participaciones. Aquí no importa si es que lo han hecho con capital pagado. En el ejemplo anterior, en este caso, ya no importa porque las compañías limitadas se basan en el número de participaciones. Si yo tengo 100 participaciones y solo he pagado 20 participaciones, sigo contando para este quórum como 100 participaciones. En ese sentido, para que tengan en cuenta. Ahora, las compañías anónimas y las SAS, las que son como ahorita por acciones, capital mixta, es en base al capital pagado. Entonces, si se van sociedad anónima y se van compañía SAS, es en base a lo que esa persona ya ha cancelado dentro de las acciones que tuvo que haber cancelado en un comienzo. Por eso, al momento que ustedes constituyen una compañía, hay capital suscrito y capital pagado. Capital suscrito, que yo tengo que pagar 1,000 acciones o $1,000. Capital pagado, que solamente he pagado 500 acciones. Entonces, mi derecho a voto es de 500 acciones, nada más. Y conforme vaya pagando, voy incrementando lo que es mi derecho al voto. ¿Quedó entendido este tema o los confundí más? ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Ya. Con respecto a las compañías sociedad anónima y la compañía SAS, se basa en su quórum de instalación en el capital pagado. Es decir, si yo tenía como socio de una compañía SAS, tenía que cancelar $1,000, pero solamente he cancelado $500, entonces yo conformaría no 1,000 acciones, sino solamente 500 acciones. Y esa sería mi cantidad de voto. Ahora, si la compañía tiene dos socios, cada uno paga $1,000. Si el otro socio ya pagó sus $1,000, él por obvias razones va a tener mayor voto, porque son de los 2,000 votos, solo tendría él 1,000 votos y yo 500. Entre los dos tendríamos 1,500, porque los otros 500 no se toman en cuenta por el hecho de no haber sido cancelados. Aunque por lo general, para evitarse así este tipo de conflictos de estar diciendo cuánto tengo pagado y cuánto no tengo pagado, saben asumir de que todos los socios tienen el 100% de sus acciones. Algo que también pueden aplicarlo para que no se vayan a complicar mucho en ese sentido. Pero ahora, si tienen que hacer algo bastante importante, una decisión bastante importante como sería la exclusión de un socio, sí tendrían que basarse en esta regla, que solamente se lo puede hacer con el capital pagado de este socio, más no con el capital suscrito. Ahora, si es que no hay un quórum, como el ejemplo que le estaba manifestando de que faltó lo que es uno de los socios, se tiene que dejar constancia de que tal socio, a pesar de ser debidamente notificado, no asistió. Y por lo tanto se procede a una segunda convocatoria y en esta segunda convocatoria se manifiesta que en la primera convocatoria no asistió tal persona. Ya, eso tiene que constar en la segunda convocatoria. Y al momento del acta prácticamente se instala con el número de socios que estén ahí presentes. Ahora, continuamos. ¿Cómo se hace el desarrollo de las juntas? Como les mencioné, el quórum tiene que ser del tipo societario y del tipo capital. Segundo, la lista de asistentes se basa prácticamente en el libro de socios o en el libro de accionistas. Luego, este tipo de juntas pueden ser tanto presenciales como telemáticas o a su vez mixtas, que unos se conectan por Zoom mientras otros están presentes en la compañía. Todo eso tiene que quedar completamente estipulado en el momento de la convocatoria.
si es que se va a realizar por Zoom o si es que se va a realizar directamente en las instalaciones de la compañía. Ahora, dentro de las facultades el poder realizar el tipo de juntas y que otro tipo de personas estén como invitados. Bien. Pero eso sí tiene que ser aprobado por la mayor parte de los socios, tienen que aprobar que estén unas personas invitadas dentro de estas actas, de las convocatorias, perdón. Ahora, como le mencioné, el constar en la acta de la forma de participación, si es que si es que va a ser presencial, si es que va a ser telemática, todo eso tiene que estar debidamente justificado al momento de realizar lo que es el acta. Ahora, ¿cómo son las decisiones? Primeramente, el voto se tiene que realizar en voz alta y por los mecanismos ya establecidos. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, no, en ese sentido. Esto para evitar el tipo de dar dilataciones a estas juntas, porque, por ejemplo, yo le doy la palabra, por ejemplo, aquí tengo lo que es en pantalla, me sale lo que es forward. Le doy la palabra forward y forward en vez de decirme sí o no, comienza a dar toda una palabrería acerca de por qué, comienza a motivar su respuesta. Entonces eso nos va a alargar demasiado lo que es el acta. Mejor directo al grano, sí y no con respecto a la decisión, nada más. Lo que les mencionaba, los votos en blancos y las abstenciones se suman prácticamente a la mayoría simple. Eso incluye hasta incluso con las personas que no asistieron que renunciaron a ser debidamente convocados o que por segunda vez no fueron, a pesar de ser convocados, no fueron debidamente, no asistieron a la junta. Entonces, esos votos se suman a la mayoría. Ahora, al momento de realizar la votación, si es que hay un empate, prácticamente se verifica como una moción negada. Entonces, para poder evitar este tipo de empate, siempre tengan en cuenta la regla del 50 más 1. Si tienen el 51% de los votos, esa decisión ya fue debidamente tomada, a pesar de tener votos en contra. ¿Por qué? Porque el 51, por obvias razones, le gana al resto, que sería el 49%. Como les mencioné, se prohíbe votar administradores o miembros de fiscalización en asuntos que involucren su responsabilidad. En el ejemplo que les ponía de un socio que va a ser debidamente expulsado, este socio se toma en cuenta el restante de los socios, las acciones restantes de los socios, y las acciones de este socio no se lo toman en cuenta para las votaciones que van a realizarse. Ahora, según el reglamento en su artículo número 45, menciona que hay una forma de poder realizar una junta que no esté presencial, sino que esté con un voto directo. Es decir, ustedes realizan lo que es una convocatoria en el cual establecen todos los puntos que van a tratar y envían directamente a los correos, mencionando que quieren realizar una junta no presencial. Y estas personas tienen la cantidad de 5 días para verificar si es que quieren que se realice esta convocatoria o esta junta no presencial, o si es que certifican de que se realice esta junta no presencial. Si mencionan de que no quieren que se realice de forma presencial, automáticamente tiene que el gerente o la persona que esté convocando realizar una nueva convocatoria para poder hacerlo de manera presencial. En ese sentido, ¿ya? Obviamente que este tipo de acta solamente firma lo que es el tipo de representante legal. Y tiene que adjuntar lo que son los prints de pantalla o algún documento certificado que verifique que el voto de esta persona. Tienen que certificar ese documento. Continúo. Ahora, como yo les mencionaba, ahora que tenemos la ventaja de las plataformas digitales como es Zoom o Meet, tranquilamente podemos grabar todo lo que son este tipo de convocatorias y pueden tranquilamente realizarla y quedaría debidamente grabado. ¿Por qué? Porque este tipo de expedientes que estén debidamente ya suscritos tienen que ingresarlo al libro de expedientes que están dentro de los libros sociales. Si por ahí motivos la superintendencia de compañías me solicita que yo les entregue las grabaciones de la junta llevada a tal fecha, y si es que ellos quieren nos pueden solicitar eso. Y entonces tenemos la obligación de tener que dar ese tipo de grabaciones. Por lo general, si es que la superintendencia de compañías quiere, como se dice vulgarmente, joder, lo hace en ese sentido. Mientras tanto, no saben pedir esa formalidad de las grabaciones. Pero si por ahí motivos realizaron un acta así sencillo como se hace actualmente, solamente el abogado contador se encarga de hacer lo que es el acta y les envía que los socios simplemente firmen.
Si hacemos eso, tenemos que tener en cuenta que puede ser que la supercompañía nos pida este detalle de tener las grabaciones. Si nos pide este detalle de las grabaciones, toca convocarlos y prácticamente mencionar todo lo que se habló dentro de esa acta. Algo que deben tener en cuenta. Ok, sigamos. Ahora, como les mencioné, tenemos varias asambleas o varias juntas, como son la ordinaria, la extraordinaria y la junta universal. Por ejemplo, la junta ordinaria es la que se tiene que llevarse es de manera obligatoria y por lo general se tiene que realizar entre el mes de enero, febrero y marzo, hasta máximo el 30 de marzo. ¿Por qué? Porque en este tipo de convocatorias, en este tipo de juntas, se logra establecer primeramente lo que se conoce del balance anual, lo que se tiene que entregar en el primer cuatrimestre del año. Entonces, eso es lo que debe tener en cuenta, que las juntas ordinarias son para ver los balances anuales, los cuales tienen que ser debidamente ingresados a la super de compañías en el primer cuatrimestre de cada año. Ya. Entonces, para eso son prácticamente las juntas ordinarias. Se las celebra prácticamente una vez al año, que son para conocer igualmente los balances. Esas son las juntas o asambleas de carácter ordinario. Ahora, ¿cuáles son las de carácter extraordinario? En este caso, esta junta puede ser realizada o puede ser debidamente convocada en cualquier momento del año. No necesita o no está limitada a una sola al año. Entonces, por eso cuando ustedes realizan algún tipo de gestión o acta, tienen que poner sí o sí una asamblea o junta general de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque se suma a la ordinaria anteriormente mencionada. Deben tener en cuenta que en estas actas extraordinarias solamente pueden manejar los temas que están debidamente especificados en el tema de la convocatoria. Si, por ejemplo, dicen que en la convocatoria van a hablar acerca de la reforma de un socio, que van a hablar acerca de que van a subir el capital de la compañía y llega otro que quiere realizar el cambio del nombre de la compañía. Si no está esa solicitud en la convocatoria anteriormente realizada, no tiene validez la pretensión de esa persona. ¿Ya? Entonces, en las juntas generales de carácter extraordinario, solamente tienen que tratar lo que está debidamente convocado. No pueden hacer nada más. Doctor, muy buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. No sé si se podría en un mismo día convocar a dos juntas extraordinarias en diferente horario. Por lo general se trataría de que sean 2 días diferentes para que evitara que haya un tipo de conflicto, ya que en el libro ustedes registrarían de que tuvieron dos juntas el mismo día. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, porque van a estar 2 registros con la misma fecha, mejor es tenerlos en días diferentes. Claro, pero, o sea, en este caso, no sé si valdría, porque, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Tengo una compañía en la que citaron a una junta extraordinaria el mismo día. Entonces, mi pregunta es, o sea, si tiene o no validez. De tener validez, tiene validez, porque igualmente mientras fue debidamente convocada, no hay ningún tipo de inconveniente, porque ahí los únicos que van a hacer el problema solamente serían los socios en caso de una nulidad. Pero si por parte de ellos no hay ningún tipo de inconveniente. Pero como digo, les sugiero tratar de hacerlos en días diferentes, precisamente para que no haya este tipo de conflictos al momento que inscriban en el libro de expedientes, de los libros societarios. Es recomendable Claro. hacerlo en ese sentido, mi estimado doctor. Doctor, la ley no Muy amable, gracias. prevé la facilidad de que si hay un punto, algo que a lo mejor se dejó de lado en la convocatoria, la Junta vote para que previo a establecer todo el orden del día se lo pueda añadir un punto más a lo que se vaya a discutir. Existe la posibilidad, pero a eso se le llaman, ese siguiente punto, a eso se le llaman prácticamente juntas universales. ¿Por qué? Porque tiene que ser instalada primeramente por todos los socios. Si que están todos los socios, se puede realizar esta junta universal y en ella se pueden tomar decisiones sobre algún punto que no esté dentro del orden del día o que no fue debidamente convocado. Pero aquí viene la contrariedad. Para poder verificar este tipo de juntas, no existe la convocatoria en sí. Entonces es por ello que puede realizarse se puede anexar
un orden del día o un punto más a poder revisarlo dentro de este tipo de convocatoria. Pero sin embargo, no les recomiendo que le jueguen mucho en este sentido. Es mejor tener todo debidamente convocado, que se tengan los puntos establecidos. Porque siempre a las super de compañías le va a haber hasta lo más mínimo para hacerles algún tipo de inconveniente, algún tipo de conflicto con eso. Por lo general, la Junta Universal les manifiesta que si están el 100% de los socios, pueden tomar las decisiones que ellos quieran y no ha pasado nada. Pero si vuelta la super de compañías le dicen que no, que se tuvo que haber realizado una convocatoria, entonces se toma como una junta extraordinaria, prácticamente. Entonces lo mejor es tener siempre una convocatoria con los puntos ya establecidos. La única cosa o el único punto que pueden tratar sin ser debidamente convocados dentro de una junta o que no esté dentro del orden a tratar de ese día es simplemente el nombramiento de gerente o de administrador o de presidente. Es el único punto que pueden ustedes tratarlo sin que esté debidamente en la convocatoria. Eso sí está regularizado por la ley de compañías. Doctor, yo tengo una consulta. Claro, dígame. No sé, supongamos en el ejemplo que se convoca a la Asamblea General de Accionistas, que sea un SAS, y en el caso, como usted explicó, lo puede conformar una sola persona. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo en este caso se llevaría a efecto estas reuniones juntas si solamente habría una sola persona como socio? Ya. Primeramente, en ese sentido, cuando hay un solo socio, cuando es una compañía unilateral, no necesitaría simplemente la convocatoria. De ahí el resto tiene que realizarlo conforme lo manifiesta. En este caso, se hace constancia. Déjame mostrarle como un ejemplo. En ese caso, se hace constancia en ese sentido de que la persona, por ejemplo, el señor González Medina, que yo pongo aquí, que es el único socio representante. Como les mencioné, lo primero que debe tener es la constatación del quórum. Se verifica que en este caso el quórum está completamente presente porque es un solo socio que corresponde al 100% de las acciones de la compañía asociada por acciones simplificada. Y de ahí continúa con el resto, que se realizó la convocatoria a tal fecha, que es el único socio está completamente presente, quien asume también es el gerente y también importante es el secretario. Y al finalizar, menciona que está completamente de acuerdo con la decisión que quiere tomar y firma una sola firma, que sería prácticamente la de él, como gerente y prácticamente como secretario. Pero sí tienen que hacer lo que es el acta debidamente realizada. No por ser el único dueño tienen que saltarse este tipo de actas. Es algo que no tienen que hacer, se tienen que realizar sí o sí. Lo único que se puede saltar simplemente sería la convocatoria. Nada más. Les voy a enseñar justamente que yo tengo una convocatoria en cual se basa sobre varios puntos a tratar con respecto a la resolución de un trámite abreviado para poder disolver una compañía. Por ejemplo, yo aquí especifico como convocatoria a la Junta General Extraordinaria con carácter universal. ¿Por qué lo pongo con carácter universal? Porque tienen que estar el 100% de los socios para poder tomar la decisión, en este caso de qué es de disolver la compañía. Especifico en qué artículos me baso del estatuto y procedo con lo que es la convocatoria. Y doy a conocer cada uno de los puntos. Por ejemplo, conocer y resolver sobre el trámite abreviado de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía tal, ordenando la cancelación en el registro mercantil. Segundo punto, conocer y resolver sobre el balance final. Tercer punto, conocer sobre la distribución del haber social. Y al finalizar, como menciona la ley, que tienen que tener un liquidador. En este caso menciono que la autorización al señor tal, que es gerente general de la compañía, para que pueda realizar los trámites y se le adquiere se les da los poderes de liquidador prácticamente. En otras palabras, se le asignan las funciones de liquidador. Doctor, Esta es mi convocatoria. Dígame. ¿el reglamento no especifica también que debe adjuntarse el tema de los balances a la convocatoria? Sí, es que ese mismo punto voy a ir. Al momento que ustedes realizan este tipo de situaciones, ustedes le dan un término, exagerando, de unos 5 días para que los señores puedan acercarse a la compañía
y puedan retirar lo que son de manera física los documentos que se van a tratar dentro de la convocatoria o dentro del acta. Eso está justamente, si no mal recuerdo, Físico por correo electrónico, señor doctor. sí, ustedes pueden hacerle llegar tranquilamente en el correo electrónico, no hay ningún inconveniente. Pero si necesitan verificar los documentos en físico, pueden tranquilamente irlos a retirar de manera física. Déjame verle. No recuerdo exactamente dónde lo encontré. Permítame subrayado, pero se me ha ido. Pero como le digo, para que los socios puedan tener acceso a este tipo de balances, si quieren tenerlo previo a la junta, pueden tranquilamente realizarlo. Al momento de la convocatoria se asigna día, fecha y hora para que se puedan acercar los socios a poder retirar este tipo de documentos anexos. O si no, se les entrega directamente el día de la junta, si es que no han retirado anteriormente. Ya. Ahora, como les menciono, esta es mi convocatoria. Los puntos que voy a tratar directamente, firma la persona, en este caso el presidente. Como también voy a hacer una constatación, una notificación personal, puse los nombres de cada uno de ellos para que firmen tranquilamente. Ahora, ¿cómo fue que yo llevé esta acta? Listo. Entonces, ¿qué es lo que menciono? Que en la ciudad de Loja, en este caso, los 4 días del mes de enero del año tal, convocó el presidente, en este caso el señor Izquierdo, para poder realizar varios puntos. Menciono a cada uno de los socios, que en este caso el señor Ochoa tiene 130 participaciones, el señor Izquierdo, que también es el vicepresidente, tiene 135 participaciones, el señor Peñarrete tiene 135 participaciones, que entre todos ellos constatan lo que es el 100% del quórum. Por lo tanto, se declara la validez de la Junta. ¿Por qué? Porque ya tengo el 100% del quórum para poder establecer que fueron debidamente convocados. Menciono cuáles son los puntos a tratar dentro del orden del día, que en este caso, como lo mencioné, fue conocer sobre el trámite abreviado, sobre los balances finales, cuadro de distribuciones. Y una vez que ya tengo esto, solicito que es la aprobación de forma unánime el orden del día en que se va a realizar esta junta. Y voy al primer punto. En este caso, conocer y resolver sobre el trámite abreviado, menciono cómo va a ser, y al final de que ya se expone todo esto, todos ellos resuelven por la aprobación por unanimidad, especificando del primer punto del orden del día por declaración que la ley corresponde. Palabras más, palabras menos, pero tiene que haber esta situación, que se aprueba por unanimidad el primer punto. ¿Ya? En este caso, como es el conocimiento de un trámite abreviado, se tiene que especificar que los socios declaran bajo juramento de que no tienen ningún tipo de deuda con personas jurales, naturales o jurídicas, y que si en caso llegase a presentarse algún tipo de problema o llega a presentarse algún tipo de acreedor, ellos responden solidariamente por dicho acreedor. Ahora, en el segundo punto, igualmente conozco sobre los balances finales de la compañía. En este caso, se logra verificar que un socio tenía lo que es una deuda, pero sin embargo, él renuncia a lo que es al cobro de acreencias. Y por tanto, proceden ellos a aprobar por unanimidad el balance de las operaciones finales. Y luego voy al tercer punto, que en este caso es la distribución del haber social. Al prácticamente no tener una actividad económica vigente, se podemos verificar que tiene un patrimonio negativo. Por lo tanto, queda distribuir simplemente entre los socios la cantidad de $10.39. Están todos completamente de acuerdo. Por unanimidad se aprueba lo que es este punto sobre el patrimonio negativo y la cantidad a distribuir. Y aprueban este tercer punto. Y luego el cuarto punto, que en este caso que sería asignarle las funciones de liquidador, en este caso al gerente, para que pueda realizar los trámites concernientes al trámite abreviado. Le manifiesto qué es lo que tiene que haber y procedo a que todos están completamente de acuerdo. Al finalizar, menciono que a las 10:30, recuerden que la reunión fue a las 10, entonces mencionan que a las 10:30, pasado una media hora prácticamente, que ha agotado el orden del día, se constituye constante la convocatoria de la Junta, se suspende la sesión y se redacta nuevamente a las 11 de la mañana para poder dar lectura a esta acta y que sea aprobada de manera por unanimidad.
Entonces, todas estas cosas tienen que haber. Por ejemplo, tienen el primer punto que se aprueba por unanimidad. Segundo punto que se aprobó por tales votos. Tercer punto que se aprobó de tal forma. Entonces, toda esa cosa todas esas situaciones, esas expresiones de los socios, tiene que estar debidamente constatada dentro de esta acta que se va a llevar. Eso prácticamente sería con respecto a cómo poder llevar las actas, mis estimados colegas. ¿Tal vez alguna pregunta con respecto a eso? Doctor, quisiera hacer una pregunta para respecto a las juntas. ¿Se podría presumir que quizás el carácter de la junta o la naturaleza de la junta quizás podría provocar la nulidad de las decisiones que se han establecido a través de ellas? Sí, se puede dar nulidad siempre y cuando no se respetó el debido procedimiento. Como les mencioné, que por ejemplo no se realizó la convocatoria, que se prácticamente la realizaron una convocatoria de manera personal a solamente 3 socios de los 6 que son, y entre los 3 decidieron. Entonces ahí ya es una violación completa al procedimiento y se puede dar la nulidad de dicha acta. Entonces Pero, la por decisión... ejemplo, o sea, por ejemplo, usted que mencionaba que, digamos, los balances tienen que ser resueltos en una junta ordinaria, pero no se ha establecido un tipo de junta no ordinaria, sino una junta universal. ¿Ese tipo de cuestiones podrán causar la nulidad o son como que más cuestiones subsanables? Ya, deben tener en cuenta que las juntas ordinarias, en este caso que se conoce el balance inicial, tiene que estar firmado obviamente por todos los socios. Por lo tanto, sí se cumple el carácter de universal. Ya, entonces, sea como sea, no tendría por qué tener ningún tipo de efecto de nulidad la creación de estos balances o la notificación de estos balances, ya que en sí solo se pone en conocimiento a los socios. Pero como le digo, para poder subirlo, sí se necesita firmar todos ellos. Doctor, en la convocatoria, cuando se va a hacer el cierre de balance, se pone una nota. Al ser la segunda convocatoria, todas las decisiones que se tomen pues serán válidas, justamente porque es segunda convocatoria y con los socios presentes, así no está el quórum. Exact- Exactamente. En la segunda convocatoria, se tiene que especificar de que en la primera convocatoria no se realizó porque faltó tal y tal socio. Y de ahí proceden a realizar la segunda convocatoria especificando precisamente eso y tomando en cuenta al momento del acta que es la segunda convocatoria porque en la primera faltó tal y tal persona. Y por lo tanto, en esta nueva convocatoria y en esta nueva junta se establece la presencia del quórum con los socios que están presentes en ese momento. ¿Listo? Ok, continúo. Bueno, como le mencionaba, este es cómo se realiza en este caso es una acta que es justamente para un trámite abreviado. En este caso sí necesito que sea por unanimidad, ya que una de las solicitudes para poder tener el cierre de la compañía o la cancelación de compañía por método abreviado es que los socios estén por 100% de acuerdo. Ahora que topé el tema de la disolución de la compañía, como digo, no puedo ondear bastante en ese sentido, pero voy a tratar de ser lo más preciso. Déjenme verles. Doctor, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? dígame. Una consulta. Respecto de las compañías que la superintendencia declara de oficio la disolución y le dice que se debe continuar la disolución, en este caso, nombrándole al representante legal como liquidador, ¿cómo sería el tipo de junta que se realiza? Y en el caso de que, por ejemplo, no todos los socios en el país, se llegaría hasta la segunda convocatoria y sería por medios digitales y también por la prensa la convocatoria para la Junta Universal. Y tienen que estar de acuerdo todos. Sí, sí, pero a ver, usted me menciona que fue ya dado de baja de cuenta de la compañía por método de... ¿Aló? Sí, Sonó interrumpido, no sé qué pasó. sí, sí. ¿Soy solamente yo o alguien más le sale interrumpido? Se escucha como Alguien un más eco. está hablando, ¿no? Alguien Si lo tiene la... pueden... En los micrófonos, quienes no estén hablando. Por favor, el micrófono, si me ayudan a ver. Listo. A ver, ahora si me puedes repetir nuevamente que no me hizo perder hasta la pregunta.
Siguen con el micrófono prendido. Aló, A ver, ya comenten. le aviso, pero El moderador, por favor, que me ayude a verificar, apagar el micrófono de la persona que tiene el micrófono prendido. La compañera creo que tiene ecos en su micrófono. A ver, ¿me puede repetir ahí? ahí, ya creo que sí valió ahí. No vale. Le escucho. Silencio. Ya ni modo. No, no, sí le escucho. Está con GS, ¿no es cierto? Así es, pero el rato que empiezo a hablar se silencia solito. A ver, dígame, ahorita lo puedo escuchar tranquilamente. Le decía, en el caso de una compañía que le disuelven de pleno derecho, en este caso por haberse cumplido el plazo social, ya le disponen la liquidación que se nombre al representante legal. En este caso, ¿cómo se procedería para continuar con la disolución? ¿Qué tipo de actas se realizan o se realiza la junta? Porque igual creo que todos sus documentos se debe igualar y de ahí poder continuar con el proceso de la disolución hasta llegar a la cancelación. Claro, dése cuenta que en ese caso, por pleno derecho, ya se verifica la disolución de la compañía. Y lo que único que contratarían, tendrían que aplicarse a la liquidación de la compañía. Recuerden que una vez que ya está nombrado el liquidador, el procedimiento correcto es comenzar con los balances iniciales junto con el inventario de los bienes que tiene la compañía. Luego de que se tiene esos balances, se procede a notificar a las super de compañías y en ese momento se hace una publicación por medio de la página de las super de compañías y se da la cantidad de 70 días para que salgan los acreedores. Pasado de ello, de los 70 días que se realiza esta publicación, se ingresa nuevamente otro balance por parte del liquidador para que proceda a verificar cuántas personas han salido como acreedores y que comenzaron a pagar. Una vez saneado todo lo que son los activos y los pasivos de la compañía, se procede simplemente con un oficio a solicitar la cancelación de la compañía. En este caso, si es que ya fue asignado lo que es un liquidador, él simplemente tiene que seguir con el procedimiento. Ya, listo. Gracias, doctor. Ya, verá, déjeme buscar exactamente la parte pertinente donde se menciona lo que le indico. A ver, déjeme ver. Lo que pasa es que yo manejo más en los libros en físicos que en digital. Se me hace más práctico en físico. 359. Hasta eso le escucho, estimado Forward. Sí, doctor. ¿Qué pasa con las compañías que ya las declara disueltas la super de compañías y resulta que hay socios que constan en tales empresas pero están vigentes en otras? ¿Qué sucede en este caso? Ya, por ejemplo, ellos simplemente dejarían de ser socios en la compañía en la cual está disuelto, porque uno puede ser socio de varias compañías y no hay ningún tipo de inconveniente con ellos. Simplemente se cerraría su capacidad de socio en la compañía que ya fue debidamente disuelto. No tendría ningún tipo de afectación. ¿Pero esta disolución le hace de forma a la superintendencia o hay que hacer algún proceso adicional para que la compañía quede totalmente disuelta? Ya, ustedes deben tener en cuenta que existen varios métodos para poder disolver lo que es una compañía. Por ejemplo, una de las formas de disolver la compañía precisamente es por pleno derecho. Si es que ya cumplió el término de plazo o no cumplió lo que son lo que estipula la ley de compañías, el superintendente tranquilamente puede solicitar que se disuelva dicha compañía. Ok. Claro. Entonces, por ejemplo, estas son Y no hay nada las más que formas. hacer ahí, hasta ahí muere. Prácticamente, si ya está cancelada la compañía, ahí termina todo. Si está disuelta la compañía y esta persona quiere volver a reactivar la compañía, solamente tiene que superar el causal que motivó la disolución de la compañía. Como le Ok, mencionaba anteriormente, la principal que dan de baja por pleno derecho los suspendentes de compañía es porque no se suben los balances anuales por más de 2 años. así Como no es. se suben esos balances anuales, pues proceden a disolver la compañía por pleno derecho. Listo, doctor, muy claro, gracias. Listo. Entonces les menciono.
Estas son las causales que tiene para poder disolver la compañía, que es por pleno derecho, por voluntad de los socios, que sería en este caso la cancelación anticipada, por decisión de la superintendencia de compañías o por sentencia debidamente ejecutoriada. Vamos a basarnos en la que es voluntaria, simplemente que ya decidieron seguir, que ya quieren seguir con la compañía y procedan a disolverla de manera voluntaria. No digo, manejo más mi libro físico que el digital. Ya, en este caso la disolución voluntaria. Ya, para hacer la disolución voluntaria, en este caso se necesita que todos los socios estén de acuerdo con realizar la disolución de esta compañía. Ahora, recuerden que existen varios métodos para poder disolver una compañía, no solamente la disolución voluntaria, también pueden hacerlo por el procedimiento abreviado o por el procedimiento expedito. La disolución voluntaria prácticamente viene a ser el trámite más largo que existe. Pero en este caso sí es necesario cuando son compañías, una que son bastante grandes, que tienen bastantes pasivos y es incluso que tienen bastantes propiedades que, que rematar o poder compartir. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, si tienen propiedades y tienen deudas, procederían prácticamente con el remate de los bienes para poder liquidar a los acreedores de la compañía. Porque para que la compañía se cancele no tiene que tener ni activos ni pasivos. Entonces, en ese sentido, cuando se tienen bienes y si no existen, y si existen acreedores, tienen que hacer por el procedimiento largo, que es prácticamente paso por paso, que sería la disolución, para luego poder pasar a la liquidación, y cuando ya se desasenean todos los activos y pasivos, se procede con la cancelación de la compañía. Ahora, esta es la disolución voluntaria. Necesita simplemente que todos estén completamente de acuerdo. Se notifica directamente lo que es en el registro mercantil. Y luego el registro mercantil procede como se inscribe directamente en el registro mercantil y luego a su vez se procede a notificar a la super de compañías. Dentro del oficio que ustedes ingresan al registro, perdón, a la superintendencia de compañías, ustedes pueden sugerir lo que es un liquidador, que puede ser el gerente general. Pero si por algún motivos la super de compañías no quiere que sea el gerente general de la compañía, sino estipula una tercera persona, la compañía está en la obligación de cancelarle sus servicios de liquidador a esta tercera persona, que por lo general viene a ser un trabajador de la superintendencia de compañías. De ahí, como les mencionaba, la inscripción, una vez que ya se ha inscrito lo que es la disolución voluntaria de la compañía, se comienza con lo que es el procedimiento de liquidación. El procedimiento de liquidación es el que le estaba comentando. Se tiene que primero verificar los estatutos, se tiene que hacer un inventario de los bienes para poder verificar los activos y los pasivos y luego proceder a notificar a la super de compañías y en ese momento que se designa lo que es el liquidador y se procede a notificar a la super de compañías, déjenme encontrar la parte. Ellos le dan la cantidad de 70 días para que proceda a lo que es a verificar con todos los acreedores. Acá está. Como les digo, una vez escrita la escritura pública de inserción voluntaria, la Policía de Compañías, de Seguros, a través de un aviso publicado en su portal web, convocará a los acreedores con el fin de término de 70 días, se proceda a que presenten con documentos debidamente certificados las deudas que mantiene la compañía con ellos. En este caso, su categoría como acreedores. Pasados los 70 días, se procede de vuelta ya a ingresar nuevamente este balance. Y una vez que ya esté saneado todos los activos y pasivos, se procede tranquilamente con lo que es la cancelación de la compañía. Esa es una forma breve de poder hablarle sobre el trámite normal, sobre el trámite correcto. Ahora voy a mencionarles sobre el trámite abreviado.
Ya. En el artículo 400.14 se establece lo que es el trámite abreviado. Recuerden que también para poder realizar este tipo de disolución de compañías, también se basa en un reglamento. En ese reglamento le mencionan paso a paso todo lo que se establece para poder cancelar la compañía por el trámite abreviado. Como le mencionaba, primeramente tiene que ser por ejemplo, aquí esta parte, ¿verdad? Le mencionan que el representante legal tiene que hacerlo mediante escritura pública. Actualmente, como les mencioné el día de ayer, se puede hacer cualquier tipo de documentación después de su constitución de la compañía, cualquier documento con documento privado. Así que se evitarían el estar pagando lo que es la escritura pública. En ese sentido, no tendría ningún problema en disolver la compañía en trámite abreviado mediante un documento privado, prácticamente. Doctor, Dígame. ¿la liquidación en el tema de la disolución tiene que verificarse también o Claro, podría ser el caso de que algún socio no se encuentra en el país o por fallecimiento? ¿Qué pasaría? ya, en este caso, como digo, el liquidador tiene que prácticamente verificar y saneado los pasivos, hace lo que es el reparto de las utilidades o el reparto del dinero que aún queda a nombre de la compañía hacia todos los socios, que en este caso sería el cuadro de distribución de haberes. Él se encargaría de poder distribuir a cada uno de los socios. Ahora, si por ahí motivos el socio falleció, recuerden que en este caso tienen que ingresar los herederos de esta compañía al se me fue el nombre, discúlpeme, tienen que ingresar lo que es una posesión efectiva con nombramiento de administrador para que pueda esta persona tener acceso a esta compañía, a tener a los acciones o participaciones que tuvo el socio fallecido. Ese es el procedimiento correcto cuando un socio fallece. Cuando en este caso una persona está extranjera, pues tendríamos que realizar el método de poder comunicarle. Ahora, si es que no existe ningún tipo de comunicación con esta persona y no hay cómo poder cancelarle, prácticamente tendríamos que tener ese dinero guardado para cuando la persona venga y poder entregarle. O en su caso, si quieren el procedimiento largo, pues esperar a que la persona regrese del país para poder ingresar, darle, pagarle al señor y pues poder subir este balance final a la super de Pero, compañías y así o poder sea, pero cancelarle. hasta que se pague, así sea que tarde 3 años en volver, igual no se puede acabar la disolución. Exacto, es lo malo. Recuerden que la vida jurídica de la compañía se termina obviamente con la cancelación, pero cuando la disolución ya está debidamente inscrita en el registro mercantil, a partir de esa inscripción ya no puede realizar operaciones lo que es esa compañía. Y de hecho, cualquier tipo de operación que realiza la compañía después de la inscripción de la disolución de la compañía se considera nulo. O sea que ahí todavía podrían subsanar lo que los llevó a la disolución. Exacto. La única manera en que no se puede reactivar una compañía es cuando la compañía ya está debidamente cancelada. Ahora, si está en el proceso de disolución y están en la etapa de liquidación, mientras no se cancele la compañía, pueden subsanar los causales que dieron el motivo de la disolución y tranquilamente pueden volver a reactivar lo que es la compañía. Gracias, doctor. Listo. Como le estaba mencionando, los requisitos para el trámite abreviado es primero que se ponga en conocimiento que en este caso el gerente general asume las funciones de liquidador. No habrá ningún problema en ese sentido. Tiene que presentar, eh, tiene que presentar lo que es el balance final de las operaciones de todos los pasivos que te debía haber completamente saneado. Les que mencionaba el cuadro de distribución del haber social. Y de lo que yo tenía ahí puesto en la declaración, que declaran que la velocidad de la información contable y la que el mismo se obliga a mantener durante 7 años. En este caso es por parte del gerente, quien tiene la obligación de mantener la contabilidad de esta compañía por el término de 7 años. Perdón, por el plazo de 7 años. Entonces, ¿qué necesitan? Primero, para el trámite abreviado, es que todos los socios estén debidamente de acuerdo, primero. Segundo, que exista lo que es el balance final. El balance final tiene que ser ingresado o con el término de corte a un día antes de celebrar lo que es esta junta de accionistas. Tercero, el cuadro distributivo, es decir, que de las participaciones o acciones que tuvieron esta compañía, cómo quedó distribuido para cada uno de los socios. Y como cuarto lugar, que
que el gerente general sea asignado con las funciones del liquidador. Ahora, ya les mencioné lo que es el acta, que prácticamente se menciona lo que yo le estaba mencionando, que se pone en conocimiento sobre el trámite abreviado, sobre el balance final, sobre el cuadro de distribución de haber social y que le autorizan al gerente las funciones de liquidador. Este es el acta, pero no solamente basta con esto para poder ingresar. Recuerden que hablaban de una escritura pública, entonces en este caso tranquilamente lo pueden hacer mediante documento privado, como le estaba mencionando. Por ejemplo, esta fue la última vez que yo realicé un trámite abreviado con escritura pública. Actualmente ya se lo puede hacer con documento privado. Lo único que tendrían que hacer es eliminar esta parte de aquí y ponerle aquí documento privado. Ahora, ¿qué es lo que se establece dentro? Primeramente, lo que son antecedentes, cuando se constituyó la compañía, los correos de la compañía, la ubicación de la compañía, mediante en qué notaría fue realizada, la resolución con la cual fue debidamente asignada por parte del registro mercantil, por parte de la super de compañías, todo eso establece. También tienen que poner como antecedente que en este caso la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada a tal fecha, resolvió realizar el trámite abreviado de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía tal. Y ponemos lo que es estrictamente ponemos lo que es la disolución. Les puse la lectura. Con los antecedentes expuestos, el otorgante en calidad de gerente o representante legal de la compañía, asignado a las funciones de liquidador, las que mencionaba anteriormente, en cumplimiento de lo resuelto con la Junta General Extraordinaria de Socios, que se ha hecho con referencia a la anterioridad, declara disuelta por trámite abreviado. ¿Listo? Y las declaraciones por parte del gerente, que tenían que ser, primeramente, que no existen contratos pendientes con el sector público, que no existen pasivos que tengan que liquidarse, que no existan cuentas que tengan que pagarse en nombre de la compañía, que la disolución de esta compañía no va a afectar a terceras personas de manera directa ni indirecta, y sobre todo la declaración en que en este caso el gerente declara que la presente acta Junta General, que toda la información es completamente veraz, o más bien en este caso la veracidad de la información contable. Así que toda la documentación que fue ingresada fue apegado a la ley y que no ha habido ningún tipo de inconveniente. Y sobre todo que se obliga a mantener durante 7 años lo que es la documentación de esta disolución de compañías. Al final firman simplemente la persona que va a ser el gerente, y este documento justamente con la convocatoria y el acta es la que ingresan y pueden solicitar lo que es la documentación por trámite, pueden solicitar lo que es la cancelación de la compañía por el trámite abreviado. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Doctor, ¿usted nos podría compartir modelos de esas actas? ¿O lo va a hacer? Esa es mi Sí, consulta. sí. Tranquilamente, lo voy a agregar tranquilamente a esta carpeta que sería la convocatoria. Obviamente que ellos tienen que hacer lo que es el cambio, en vez de, como digo, en vez de poner notario, ponen documento privado y pueden ingresar ese documento, justamente con lo que es la convocatoria y el acta. Bien, muchas gracias. Ya, aprovechando algo que estamos aquí, es con respecto a los nombramientos. Anteriormente se hacía simplemente algo sencillo, de que la persona tendría que tener lo que es que la persona tal le comunica a la persona tal para que proceda a hacer lo que es el gerente de la compañía o tal cosa. Deben tener en cuenta que existe justamente un reglamento para poder suscribir o poder realizar el nombramiento de manera correcta. Por ejemplo, lo principal que anuncian es la fecha de su otorgamiento, lo que es el nombre de la compañía, lo principal que debe tener, como menciona, el nombre de la compañía, la fecha, debe tener lo que es el nombre de la persona a quien está dirigido, tienen que establecer lo que es la nacionalidad de la persona, tienen que establecer su número de cédula y también tienen que establecer lo que es el código dactilar y su domicilio. Este encabezado tiene que ir con todas las personas a las quienes van a declarar como gerentes o como presidentes. Aparte de ello, tienen que mencionar que en este caso que la compañía, la fecha en que fue constituida, el número de la resolución con la cual fue constituida por parte de la Superintendencia de Compañías, si es que fue debidamente registrada dentro de lo que es la compañía del registro mercantil, la fecha del número de repertorio del registro mercantil, tienen que tener todo ese tipo de situaciones. Tienen que hacer referencia a la fecha en que se realizó
la junta en el cual lo nombraron a esta persona como administrador. Y obviamente tienen que hacer mención de que los deberes que tiene este gerente están atribuidos dentro del acto constitutivo que fue establecido en tal fecha. Ahora, dentro del mismo tiene que hacerse la constatación, o perdón, tiene que la persona responder dentro de ese mismo documento, responder si es que acepta o no acepta. En este caso, como no hay ningún problema, pues prácticamente la persona procede a aceptar lo que es el cargo de nombramiento de presidente o de gerente. En este caso, ¿quién es la que firma? La persona que, en este caso, la presidenta, es la que va a realizar tal situación, que sería con su número de cédula, que es su código dactilar. Igualmente, en la parte final procede la persona a quien se le emitió este nombramiento, procede a aceptar o a negar. En este caso, establece lo que es la fecha, establece a quién va dirigido su contestación y el nombre de él, así manifestando si que acepta o no acepta el cargo. Justamente tiene que firmar también este documento con todo lo manifestado. Número de cédula y código dactilar. Este para cualquier tipo de administrador. Puede ser gerente y presidente. Siempre tienen que ser en este margen. ¿Luis, entendido en ese tema? Sí, claro. Sí, doctor. Listo. ¿Alguna pregunta más que tengan? Doctor, disculpe, tal vez sea fuera de este tema, pero eh, los administradores obligatoriamente tienen que estar bajo la dependencia de de las compañías o pueden ser por servicios prestados. Ya es dependiendo como la forma en que quieran ustedes manejarlo. Anteriormente sí se les obligaba a que todos los gerentes estén debidamente ingresados en lo que es que estén debidamente asegurados por parte del IES. Y de hecho, esto fue una de las grandes ventajas que tuvo el IES para comenzar a coactivar a todas las compañías, porque no se estaba respetando eso. No me acuerdo exactamente en qué fecha, pero salió una resolución en la cual ya no se obliga a que los socios o los miembros de una compañía estén debidamente asegurados. Así que dando esa facultad, pues tranquilamente podemos hacer que este gerente o representante legal pueda firmar lo que es por servicios profesionales y puede ingresar su debida factura. Así que en ese caso ya no tendría una relación de dependencia hacia la compañía, sino simplemente una relación de servicios profesionales. Doctor, en el acta anterior que nos enseñó hay una parte de las declaraciones que habla sobre el tema de las contrataciones. Mi pregunta es, ¿qué impedimentos existen para la realización de actos societarios por parte de la compañía? ¿Es el que una compañía tenga un contrato con el Estado, por ejemplo? Para el aumento de capital social me parece que no deben tener contratación con el Estado. Claro, en este caso yo lo estaba manifestando porque querían disolver la compañía. Entonces, si querían a disolver la compañía y a su vez liquidarla y cancelarla, no tendría que tener ningún tipo de contactos con el Estado. Solo en el caso que quieran ya disolver y cancelar completamente la compañía. Ahora, si quieren seguir manteniendo lo que es el régimen de trabajo, pues tranquilamente pueden realizarlo. No habría ningún tipo de inconveniente. ¿Me di a entender? O sea, pero me refiero, ¿no existe alguna limitación en otros tipos de actos societarios para el tema de que una compañía tenga contratación? Ah, no, no, Porque, en ese sentido no existe ningún limitante. El único limitante era para poder cancelar la compañía. o sea, yo le digo porque cuando hicimos un aumento de capital nos hicieron hacer una declaración de que no se tenía ninguna contratación con el Estado. Para poder realizar justamente el aumento de la compañía, obviamente que es lo que es una reforma de estatutos, eh, yo no he tenido la verdad ese problema. No, nunca me han comunicado que tengo que presentar esa declaración juramentada, siendo sincero. Sí, porque a nosotros sí nos pidieron añadir eso en la declaración, entonces.
La declaración que sí le especifican dentro de la ley de compañías es de que tienen que manifestar que todo el dinero es llegado de manera lícita. Sí, la licitud sí, pero de ahí de contratación eso nos dijeron que tenía que hacerse en el registro mercantil más que nada. La verdad se me hace raro porque, como digo, no está dentro de la ley de compañías que se realice ese tipo de declaraciones al momento de aumentar la compañía. Sí me coge de sorpresa lo que me acaba de decir, la verdad. No había escuchado ese tipo de situaciones. Ok, doctor. Ok. Como le menciono, el artículo 133 sí le establece cuáles son, perdón, 137 sí le establece cuáles son las declaraciones que tienen que haber sí o sí en cada una de ellas. Como le digo, que toda la documentación que ingresen, que es debidamente veraz y auténtica, al igualmente que los fondos que se ingresan son completamente lícitos. Esa declaración sí sé que tiene que ir en todas las reformas estatutarias que quieran realizar dentro de la compañía. Eso sí, sí había sabido, pero el que sí me dijo sí me cogió sorpresa, la verdad. Bueno, estaba Doctor, tomando... buenas noches. Sí, dígame. Eh, Tengo una consulta de anoche que se me quedó pendiente. Mire, Ujú. si yo creo una SAS y es una sola persona y me dice responsabilidad individual o conjunta, ¿qué le tengo que poner ahí? Individual. Justamente esta parte de requisito de lo que les iba a manifestar. Verá, aquí ustedes pueden manifestar si quieren realizarlo de manera individual o conjunta. Conjunta significa que va a tomar decisiones en conjunto con el presidente para poder realizar las firmas. En este caso tendría que ir firma de gerente y firma de presidente. Esa es incluso Pero por esa situación, él es ya solo, ves, solamente se constituye una sola persona, en este caso tuvieron que ver lo que constituye de manera individual. Si por individual. error, Y cuando me pregunta qué cargo le pongo, gerente o presidente, ¿cuál sería el recomendado? en este caso como gerente. Ah, ya, ya, ya. Claro, recuerden que el Ok. gerente es el que tiene la administración legal de la compañía. Ya, ya, ya. Entonces, en ese Mm, sentido, tienen que tener en cuenta. ¿Ya? mm. ¿Alguna Gracias, pregunta doctor. más? Doctor, buenas noches. Dígame. Tenga la gentileza. Referente, estaba tocando el tema de ayer y hoy, referente a los libros sociales. Esos libros sociales, ¿cómo están conformados o quién los debe de llevar y quién es la autoridad en este caso responsable de la verificación? Ya verán, aquí hay un pequeño conflicto entre abogado y contador. Yo, por ejemplo, soy de la idea que quien tiene que llevar los libros sociales tiene que ser el contador. Sin embargo, con los contadores que he manejado, mencionan que es el abogado quien tiene que llevar los libros sociales. Deben tener en cuenta que los libros sociales son, el libro de expedientes, el libro de registro de socios o participaciones, el libro de las actas y el libro de los talonarios. Esos cuatro libros sociales son los que tienen que tener cada compañía. Lastimosamente, muchas de las compañías están acostumbradas a simplemente hacer las diligencias de manera electrónica, como se hace la transferencia de acciones, y al final nunca tienen en cuenta este tipo de documentos, pero sí son necesarios que los tengan presentes. Y a pesar de que el libro dice libros sociales, no necesariamente estos documentos tienen que estar debidamente emplasticados o como quien dijo dentro de un libro específicamente que son de tapa gruesa o una de estas situaciones. Las pueden tener tranquilamente lo que son en carpetas, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, aquí tengo una para poder indicar. Espera un momento. Doc, ¿puede repetir por favor qué libros nomás son los que debe llevar la compañía? Y a ver, ¿esos libros los lleva todas, una SAS, una de compañía limitada o son diferentes? Sí, independientemente del tipo de compañía, tienen que tener los libros, que son el libro de accionistas o libro de socios de participantes. Entonces sería el libro de socios o libro de accionistas, ¿ya? El libro de los talonarios, el libro de expedientes y lo que es el libro de las actas, ¿ya? Pero como les menciono, Eh, no necesariamente tienen que hacer un Doctor, libro una específicamente de eso. consulta. Sí. Bueno, menciona estos cuatro libros, ¿no? El de accionistas o socios. En Exacto. contiene los datos como tal de los accionistas, nada más, ¿verdad? Porque he escuchado otro libro en el que, bueno, dicen acciones y accionistas. No sé si ese contaría como un quinto libro, porque, bueno, he escuchado que son como cinco libros.
según yo. Es que literalmente usted tiene lo que es el libro de registro de los socios o accionistas y dentro de ese mismo tiene si es que la persona ha realizado o no las transferencias de las acciones. Entonces sí, sí se consideraría el libro de accionistas como uno solo, libro de accionistas o libro de acciones y accionistas. Verán, por ejemplo, les indico así nomás, yo tengo lo que es yo tengo aquí disque mi libro, pero lo tengo prácticamente en una carpeta. Aquí tengo prácticamente tres libros. El libro de expedientes sí lo tengo aparte porque ya se me hizo un poquito más grueso. Pero estos son prácticamente mis libros. Los tengo tranquilamente en carpeta y puedo tranquilamente ingresarlos a la sopa de compañías cuando me soliciten. No se espanten cuando les digan libros, es simplemente es el término con el cual se refieren a dichos documentos. Ok, Porque una doctor, consulta, gracias. suelen pedir lo que son los libros contables. Ya, bueno, eso sí ya se maneja netamente lo que es el contador. Ahí Ah, sí ya ya. sale un conocimiento de lo que son los libros contables. Doctor, una preguntita. El libro de que se refiere a talonarios, ¿qué implica? ¿Qué es lo que concierne Ya. eso, por favor? Eh, recuerden que cuando un socio ya paga el 100% de sus acciones o de sus participaciones, se le tiene que entregar lo que es un talonario. Y este talonario es prácticamente un documento sencillo en el cual se indica cuántas participaciones o cuántas acciones tiene dentro de la tal compañía. Este va suscrito por parte del gerente y por parte del propio socio. Ahora, ¿por qué es importante este libro de talonarios? Porque una es el documento legal en el cual a mí me aseguran que yo tengo acciones en una compañía. Es como quien dijo si fuese mi escritura de mis acciones, más o menos, para tomarlo así como ejemplo. Este talonario es la representación de mis acciones dentro de la compañía, con lo cual me da seguridad que yo tengo dichas acciones. Como les mencioné ayer, el hecho de que ustedes hagan la transferencia de acciones y que esté debidamente registrado en la super de compañías, no les da el total derecho o no les da la total seguridad de que ustedes son dueños de dichas acciones, ya que la única manera de poder verificar que ustedes son dueños de dichas acciones es si es que está dentro del libro de accionistas. En ese sentido, se puede verificar que ustedes son socios de esa compañía y que tienen tales acciones, más no lo que registran en la super de compañías. Disculpen, ¿me pueden esperar un ratito? Voy a poner un ratito en pausa en mi cámara, ¿sí? Me disculpan un ratito. Ya, ahora sí, disculparán la interrupción. A ver, ¿me tienen alguna pregunta adicional? Y los expedientes, doctor, disculpe. En el libro de expedientes deben tener ustedes en cuenta que son, digamos, todas las acciones que ustedes realizan dentro de las convocatorias, dentro de lo que son las actas. Entonces, por ejemplo, tendrían ya dos documentos ahí, que sería la convocatoria y las actas realizadas. Si dentro de las actas establecieron algún tipo de documento en el cual se da a conocer, por ejemplo, los balances, todos esos tres documentos tienen que ir lo que es en el libro de expedientes. En este caso, los libros de expedientes tienen que ser debidamente foliados, es decir, poner hoja 1, hoja 2, hoja 3, es lo que tienen que ir poniendo en cada uno del libro de expedientes. El tema de los libros sociales es un poquito medio complejo, pero
tampoco no tanto, pero sí necesitaríamos prácticamente una clase entera con más tiempito para poder indicarles paso a paso cómo poder regirlos, desde cómo poder inscribirlos, de cómo poder tenerlos de manera correcta. En ese sentido, ahorita lo que les hice fue un breve rasgo simplemente. Verán, algo que también quería mencionarles, aprovechando que me quedó un poquito de tiempo y viendo que ya no hay más preguntas, quiero darles a conocer, por ejemplo, cuando ustedes van a tener lo que es ya, pueden y en este caso crear compañías, pero sin embargo les van a pedir poder crear asociaciones. Entonces, en ese sentido, no hay mucha información en las redes sociales o en la red prácticamente para poder verificar cómo se realiza una asociación. Entonces, para ello, déjenme compartir pantalla. Este ya prácticamente es como dato adicional nada más. Recuerden que las asociaciones pueden ser o bien o las asociaciones o cooperativas, que son prácticamente financieras o no financieras, o las financieras que vendrían a ser las cooperativas. Ustedes ingresarían en esta página, que sería la CEPS. Por lo general, esta página de la CEPS no es muy intuitiva, deja muchas cosas que desear. No es como la Superintendencia de Compañías que le da prácticamente todo seguido. Entonces, esta es la página que van a manejar dentro de la CEPS. Si ustedes quieren realizar y simplemente quieren ingresar lo que es una asociación, tienen que irse en esta parte que dice catálogos de servicios. Y a su vez bajar donde dice organizaciones de las EPS. Es decir, organizaciones de la economía popular y solidaria, es lo que significa. Una vez que ustedes ingresen en esa parte, ya les sale todo lo que son las guías de cómo poder resolver o cómo poder crear prácticamente una asociación. Es similar a la sopa de compañías. Hacen lo que es la reserva de dominio, proceden a lo que es la constitución, proceden a registrar lo que son las directivas dentro de todo eso. Y aquí dentro de esa página tienen toda la información. Cada uno de ellos tiene lo que es una guía para que puedan realizarlo. Por ejemplo, si quiero reservar lo que es hacer la reserva de dominación de una asociación, ingreso aquí tranquilamente. Y aquí ya me especifica cómo poder realizar el procedimiento. Me indica a rasgos modos cómo poder hacerlo y así incluso tengo lo siguiente, que son los pasos a seguir. Me indica un instructivo para poder descargarlo y así incluso un video de cómo poder realizar la reserva de dominio. Como Doctor, les ¿las digo, asociaciones se puede restituirlas ¿perdón? o registrarlas? No le puedo escuchar, mi estimado. Preguntaba si las asociaciones se puede rehabilitarlas. Claro, sí, en ese sentido, si por ejemplo en este caso de las asociaciones se las sabe dejar de lado porque no le dan el debido mantenimiento, dejan de estar incorporando la información y ellos prácticamente así como suponer compañías por pleno derecho dejan de hacerlas válidas, por así mencionarle. Simplemente tienen que coger y volver a reactivarlas en el sentido de enviar los oficios pertinentes para mencionar que que la asociación continúa dentro de lo que es de sus actividades económicas. Entonces, con eso ya podrían volver a restituirla. Igualmente que la super de compañías. Ok, gracias. Doctor, y hay una Una preguntita. pregunta, ¿cómo registramos nombramientos de SAS en la super de compañía? ¿Se lo hace con un oficio una vez elaborado ya el nombramiento? Ya, ok, déjame ponerles aquí, tengo una de las SAS. Verán, en este caso los nombramientos de, de cualquier tipo de compañía, no solamente de las SAS, se lo tiene que realizar en físico. Si lo nombraron a la persona por medio de una acta por medio de una acta, obviamente, por medio de la asamblea, en este caso para las SAS, se establece, se realiza lo que es el nombramiento y se procede a ingresar directamente por oficio a la super de compañías. En este caso se salta del registro mercantil porque la SAS se inscribe en el registro de sociedades. Se ingresa tranquilamente la información en la super de compañías por medio de un oficio manifestando que se hace llegar los nombramientos de tal compañía y que se proceda con la inscripción.
cuando quieren cambiar de socios o cuando quieren volver a renombrarlos. Pero el procedimiento es en físico. ¿Se entendió? Sí, es claro. Doctor, disculpe una pregunta más, aprovechando Sí, el tiempo dígame. que hay. Eh, en en una sociedad anónima dice que pueden ser administradores, socios, perdón, accionistas o no accionistas. ¿Se puede reformar en en el estatuto que Disculpe, consta también así no, que no, puede no, ser no le puedo escuchar accionista? bonito. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, no le puedo escuchar bonito. Sí, en una sociedad anónima, en la ley de compañías dice que pueden ser administradores socios o no, perdón, accionistas o no accionistas. En los estatutos también establece lo mismo, pero se puede realizar que solamente, reformando los estatutos, que solamente sean accionistas los administradores. Sí, no es necesariamente una reforma de estatutos para poder hacerlo eso. Sencillamente, al momento de poder nombrar un nuevo gerente, se podría manifestar de que quieren que sea prácticamente un socio. Ahora, si por mayoría de votos quieren que a fuerzas sea un gerente uno que no sea accionista, obviamente toca respetar lo que dice la mayoría. Pero si mismo están todos de acuerdo en poder tomarse la molestia y poder reformar los estatutos para que solamente sea especificado que el gerente general sea dentro de los accionistas, también pueden realizarlo, no hay ningún inconveniente. Ya, gracias. Gracias, doctor. Ya, listo. Cierto, que tengo algunos chats para ir respondiéndoles. Por ejemplo, aquí me mencionan qué ocurre que en el caso que los socios no asistan a la convocatoria para una disolución voluntaria. No sé si se refiere al primero que les comenté o al trámite abreviado. Pero, por ejemplo, en este caso, si es que el socio no quiere que se disuelva la compañía mediante mediante trámite abreviado, no se va a poder realizar el trámite abreviado. Pero si quieren rehacerlo mediante procedimiento voluntario, sí pueden realizarlo. En este caso, se haría constar de que la primera convocatoria no estuvo presente el socio y en la segunda convocatoria se la puede tranquilamente tomar la decisión de poder cerrar la compañía, poder disolver la compañía, en ese sentido. Ahora dice, ¿qué pasa con las multas por no presentar los balances y si la compañía ya está en pleno derecho? Por lo general, yo no he conocido un caso en donde les perdonen o les combinan lo que es las multas. Sí les saben cobrar. Hay algunos casos en el cual la supercompañía lo único que quiere es cerrar la compañía y no emite lo que es el título de crédito para poder cobrar lo que son las multas. Y eso deben tener en cuenta, que si la supercompañías no les emitió la orden de pago, no tienen prácticamente nada que cancelar, nada que pagar. Así que si cierran la compañía antes de que les emitan las órdenes de pago, pues mucho más factible poder realizarlo. Bueno, mis estimados, veo que gran parte ya está solucionado. Me dice en qué caso se puede usar lo que es la disolución por el procedimiento expedito. El procedimiento expedito es similar al procedimiento abreviado. Lo único que no presentan son simplemente los balances y no presentan lo que son los estados financieros. Sin embargo, si por A de motivos les llegan a hacer algún tipo de inconveniente, les obligan a que presenten, así esté ya disuelta la compañía cancelada, les obligan prácticamente a que presenten estos estados. Entonces, prácticamente ahí lo que se viene a dificultar. Bueno, continúo. Ese ya nos queda un poquito de tiempo. Por Doctor, favor, una consulta, aprovechando el poco tiempo que nos queda. Mira, yo le voy a hablar de un tema, bueno, mi papá él tiene dos compañías, pero las dos compañías que tiene que se dedicaban a la construcción, las dos, ellos nunca presentaron los balances financieros ni la documentación, las dos están inhábil, es decir, prácticamente están inactivas. Entonces, por lo que hay que pagar unas multas. En este caso, lo que yo quería preguntar, porque algunos compañeros de él, que son ingenieros civiles, le piden que les pase la compañía a nombre de ellos. ¿Existe la posibilidad de hacer la cesión de las participaciones
a estos terceros sin que la compañía aún se encuentre al día? ¿Hay esa posibilidad o tiene que estar totalmente al día como para hacer esa sesión de participaciones? Si es que ya está en la compañía en estado de disuelto, no podría hacer un traspaso de o transferencia de acciones, porque sí, literalmente la compañía no tiene ningún tipo de legalidad. Si quieren hacer este tipo de transferencias, primero tienen que reactivar la compañía y de ahí proceder con la transferencia de acciones. Mientras tanto, en estado de disolución, lo único que queda es el paso de liquidación y cancelación. Entiendo. Claro, porque lo que sí se está haciendo mensualmente solamente es apagando al servicio de rentas internas, lo que la contadora es lo único que está haciendo como para Para que vencerlo la... prácticamente. Claro, es lo que está haciendo. Exacto. Bueno, mis estimados, por favor les pido que prendan su cámara para yo poder tomar la debida captura de pantalla y poder registrarlo mientras atiendo sus preguntas. Mientras tanto, lo sigo escuchando, por favor. Mi estimado doctor, buenas noches. Muy buenas Si noches, fuera comento. tan gentil, por favor, en una compañía SaaS que está constituida de forma unilateral, ¿puede el gerente general, el secretario, el presidente, pueden ser externos, los tres? Sí, no hay ningún inconveniente. Como les menciono, las compañías, los nombramientos o los gerentes de representantes de la compañía no necesariamente necesitan ser socios. Puede ser tranquilamente cualquier persona externa. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Le agradezco mucho, mi estimado doctor. Listo. Bueno, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, quiero justamente hacerles la invitación para que el día de mañana procedan nuevamente con lo que es bueno, se me trabó la computadora, pero sí me pueden escuchar por audio. Les quería mencionar que les hago la invitación para que no se pierdan justamente las clases del día de mañana, porque van a tratar un tema nuevo como son las reservas de las marcas. Y es algo bastante importante, porque yo por lo general también sé hacer lo que es de las reservas de las marcas. Yo, por ejemplo, yo sé cobrar la cantidad de $200, $100 se cobra al momento de iniciar el trámite y $100 cuando ya se tenga el registro. Entonces, ustedes pueden complementar este trabajo de poder crear la compañía, poder asesorarlos dentro de la compañía y poder registrar la marca. Prácticamente es un combo completo que les ayudaría como sus servicios profesionales. Como les digo, el día de mañana van a recibir esta capacitación sobre la reserva de la marca, así que los invito para que puedan estar atentos a esta situación. Por mi parte, yo les acompaño solamente hasta este día. Quiero que tengan presente todo lo que se ha manifestado. Yo siempre estoy abierto a cualquier sugerencia, petición o solicitud, lo que ustedes me manifiesten. Vuelvo y me repito, yo soy el abogado Freddy Giovanni Arias Díaz. Pertenezco a lo que es al consorcio de abogados o a la firma de abogados GCS, que es Grupo Consultores y Soluciones, desde la ciudad de Loja. Cualquier situación, yo estoy a las órdenes. Les voy a dejar en el teléfono, en el chat, les voy a dejar lo que es mi número de celular, que es el 0987-98-1040, para que me puedan registrar y hacer cualquier tipo de consulta o cualquier cosa que necesiten. Por mi parte, yo les agradezco mucho la atención prestada. Espero que todo lo que les haya impartido el día de hoy haya sido de conocimiento vasto para todos ustedes y que cualquier sugerencia, como les digo, cualquier solicitud que tengan o cualquier pregunta que me quieran realizar, me pueden escribir directamente al chat personal. Por mi parte, les Doctor, agradezco mucho. doctor, ¿sería factible que más adelante se programe una capacitación, pero solo con referente al tema de disolución, liquidación y todo lo que tiene que ver de compañía específicamente en ese tema? De pronto una sugerencia, si usted que tiene Justamente, vastos conocimientos en en este eso. caso, la solicitud tendrían que realizarlos justamente a Soluciones Company, que son los encargados de poder realizar este tipo de cursos. De todos Ellos modos, simplemente le me dejamos ese contrataron a mí y yo realizo, claro, yo también realizo tranquilamente lo que son los tipos de cosas. De hecho, esta es la segunda capacitación que tengo con la compañía de Soluciones Company. La primera justamente fue sobre creación de compañías y disolución de compañías. En este caso fue más enfocado a creación de compañías y sobre las juntas. Pero sin embargo, me traté de dar el tiempo para poder explicarles un poquito sobre eso. Pero sí, está dentro de los planes de poder realizar todo este tipo de capacitaciones. Igual todas las ideas que ustedes mencionan van a estar debidamente registradas dentro de esta grabación. Listos, mis estimados. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Disculparán cualquier tipo de
malentendido o cualquier cosa que no haya estado bastante claro. El tiempo es bastante corto para todo lo que tenemos que realizar y todo lo que se tiene que exponer. Lo que sí les invito a que sigan leyendo justamente la ley de compañías, que va a ser lo principal, que se manejarán como abogados societarios o como los contadores que pues, realizan todo este tipo de procedimientos. Lo que sí les aconsejo y sí les solicito que no estarán regalando lo que es el trabajo. Actualmente hay personas que se dedican a crear compañías SaaS incluso por $80, lo cual se me hace una barbaridad demasiado grande. Como les dije anteriormente, mínimo unos $200 tienen que estar cobrando, que vendría la asesoría, el trabajo y todo el asesoramiento que viene después de la constitución. Eso como último consejo. Por mi parte, muchas gracias. Nuevamente les agradezco. Que tengan una Gracias, excelente. doctor. Muchas A usted gracias. también, Gracias, doctor, doctor. por su excelente exposición que ha sido de Gracias, mucha doctor. importancia.